el primer tema de la noche. Procedimientos municipales. Y damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Centellas, docente universitario. Reiteramos, procedimientos municipales. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. El doctor Marco Centellas es profesor emérito ya de nuestra institución, dilatada trayectoria académica. 30 años, Marco, de docente. Ya vamos para los 30. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado, Marco, un placer estar contigo. A ver, Marco, intentemos ubicar algunos otros elementos del tema municipal en nuestro país. ¿Hasta qué punto la normativa en el marco, porque me imagino es en el marco de las autonomías la normativa municipal, ¿no? es concurrente con la vida política que estamos viviendo en este tiempo? Efectivamente, estamos dentro de un modelo territorial en el que, siendo un Estado unitario, la Constitución de 2009 define que somos un Estado descentralizado y además con autonomías. ¿Qué supone la autonomía dentro del plano constitucional? Supone que las entidades territoriales pueden darse su propio gobierno, pueden administrar sus recursos y fundamentalmente tener una potestad legislativa. Y esta potestad legislativa además se desdobla en tres grandes espacios o tareas. La de propiamente legislar, sancionar leyes, normas, vamos a hablar de normas en genérico, pero también de reglamentar esas normas y también la potestad de ejecutar. Ese plano de las autonomías nos lleva a ver un país, un Estado boliviano con un nivel central del Estado, un gobierno nacional, para que se entienda desde el público que no es parte de la academia. Tenemos un Estado cuyo mandato, cuya autoridad está disperso en todo el territorio nacional. Las leyes valen para todos, de Pando a Tarija, de La Paz a Santa Cruz. El Poder Ejecutivo actúa en la administración en todo el ámbito territorial y el sistema judicial juzga con una sola entidad que es un aparato de justicia que está uniformado desde los jueces hasta los más altos tribunales en una sola estructura. Sí vale la pena decir que en este modelo pluralista además hemos incorporado en el ámbito de la justicia lo indígena, originario y campesino, es decir, hay una jurisdicción indígena, originaria y campesina. Pero volviendo al tema del territorio, hay un gobierno nacional, pero la Constitución reconoce que hay 9 entidades subnacionales llamadas departamentos. Sí. Cada una de estas entidades con su gobierno, con su capacidad de administración de recursos y con su capacidad legislativa. 9 gobiernos departamentales institucionalizados de esa manera. Y tenemos reconocidos 340 municipios en este momento que, siendo entidades subnacionales, están por debajo jerárquicamente de los departamentos, son parte de los departamentos, pero también poseen gobierno propio, esa capacidad de administración de recursos y esa propia capacidad de legislación. La Constitución reconoce un cuarto nivel de gestión territorial, que es para los territorios indígena, originario y campesinos. Sí. Sin embargo, al día de hoy, 2022, no existe ningún territorio indígena, originario y campesino que haya aprobado su estatuto autonómico, que se haya constituido y consiguientemente haya formado su gobierno o tenga las otras potestades que tiene la autonomía. Sí ha habido procedimientos a través de los cuales algunos municipios donde la población es mayoritariamente indígena o mayoritariamente originaria o campesina, sí ha habido un proceso de conversión. Es decir, por ejemplo, Charagua en Santa Cruz o Pampatotora en Oruro, que son los ejemplos más claros, teniendo la población mayormente indígena, lo que han hecho es traducir que esos municipios, en lugar de ser parte de una estructura jurídica formal, de una estructura administrativa muy dependiente del derecho positivo, se trasladen hacia el ámbito de su gobierno, de su administración, de su gestión, de sus decisiones, hacia un ámbito más del derecho consuetudinario. Es decir, ha habido conversión a autonomías municipales indígenas, originarias o campesinas, que ese es el único proceso en el que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos con lo indígena, originario y campesino. De hecho, estos 4 niveles subnacionales, departamental, municipal, indígena, originario y campesino, y aparece por ahí el tema de las regiones. Hoy tenemos una
única región funcionando bajo el rótulo de autonomía con un gobierno propio, que es el gobierno regional del Gran Chaco, pero que sin embargo tiene limitaciones en el ámbito de la capacidad de gestión. No tiene la facultad legislativa. Solo se le puede transferir las competencias que la Asamblea Legislativa, en este caso de Tarija, le pueda otorgar como parte de la delegación o transferencia de competencias. Pero ahí están las entidades autónomas y obviamente en el ámbito municipal, que es el tema que nos trae ahora, 340 municipios. Seguramente todos nos preguntaremos, ¿y los municipios qué rol, qué papel tienen dentro del quehacer de la sociedad, del quehacer cotidiano de las personas, de la comunidad, del pueblo, de los vecinos? Y sin duda esto conlleva la idea de que, siendo autónomo cada municipio, tiene una propia legislación a aplicarse dentro de su jurisdicción territorial. Y a eso quiero llegar. Es decir, dadas estas características de que los espacios autónomos y particularmente los municipales tienen esta potestad de elaborar sus leyes, sus normas, ¿cuál es su tope de elaborar eso? Es decir, ¿y cómo va? Es decir, aprueba el municipio sus leyes. Yo me acuerdo, primero son los estatutos que tienes que aprobar, pero esos pasan por un control de constitucionalidad. En los otros ámbitos de sus competencias, elaborar estas leyes, normas, ¿también pasan por algún filtro o cuál es la característica? Mira, Omar, de hecho, las autonomías departamentales requieren de un estatuto autonómico departamental. Sí. Y es interesante en lo político ver cómo la Asamblea Constituyente, en ese proceso que tuvimos a partir de 2006, ya venía de la mano de que 4 departamentos de facto ya habían aprobado sus autonomías. Sí. Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando ya venían avanzando sobre el tema de la autonomía, hicieron referendos consultivos a su población para aprobar sus estatutos autonómicos, y la propia Asamblea Constituyente llegó a un pacto político entre las diferentes fuerzas para que sobre la base de esos 4 departamentos se trabaje el tema autonómico departamental. Luego, en diciembre del año 2010, los restantes 5 departamentos que no habíamos accedido automáticamente a la autonomía departamental fuimos convocados al referendo, y La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca votamos porque sí ingresamos al régimen autonómico. Estatuto autonómico, la palabra clave para los departamentos. En el ámbito municipal, sí, la norma jerárquica superior es la Carta Orgánica. La Carta Orgánica supone una estructura jurídica superior y jerárquicamente válida en términos de que es la mayor expresión de la concertación de los ciudadanos de esa jurisdicción, sí, para tener una normativa que permita estructurar desde el gobierno, las relaciones entre el gobierno y los vecinos, los derechos, deberes, obligaciones del gobierno y de los vecinos, y los principales elementos que hacen a la vida cotidiana de los municipios. Tenemos algo interesante, y permíteme expresarlo como ejemplo. Si no hay carta orgánica, que es el gran problema que tiene el país, de los 340 municipios, el 10% ha llegado a aprobar su carta orgánica. ¿Por qué? Porque para hacer una carta orgánica requieres primero consensuar. ¿Quiénes son los actores que consensúan una carta orgánica? Básicamente los actores territoriales, juntas vecinales, comunidades campesinas, posiblemente se convoque a actores sociales, sindicales, movimientos cívicos y sociales, pero que tienen que concertar fundamentalmente con los actores políticos que son los del gobierno municipal. Sí. Entonces hay que hacer talleres, hay que hacer seguramente reuniones de esos cabildos, además, donde hablemos de los principales escenarios útiles para la Carta Orgánica, y luego de aquello empieza la redacción y tiene que haber un momento de aprobación formal por parte del Consejo Municipal a través de una ley municipal, así lo establece la normativa, sí, para tener la Carta Orgánica en el proceso de, digamos, de borrador o de propuesta. Esto se somete al control de constitucionalidad. Sí. Una segunda etapa supone que la Carta Orgánica o el propio estatuto van al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional revisa si está acorde o no con los valores, principios, con la legislación nacional y con la propia Constitución, y de ser así, emite una declaración de constitucionalidad que dice, bueno,
pásese a la tercera fase. Yeah. La tercera fase es poner en consideración del electorado. El electorado de la jurisdicción municipal está convocado a las urnas y nosotros participamos como ciudadanos para aprobar o rechazar el texto que se nos está proponiendo. ¿Cuántas cartas orgánicas hay hasta ahora aprobadas? No más de 30, Omar. Estamos con una escasez, pero de cartas orgánicas en el país. Sí. Y estamos exactamente a 12 años de haber iniciado el camino de la autonomía constitucionalmente. Ahora, estas cartas orgánicas son como, digamos, una suerte de constitución o marco de los gobiernos municipales. Son el marco legal fundamental para el funcionamiento. Sin ellas, ¿no pueden haber leyes descendentes? Sí, sí hay, por una razón. Ya. Por una razón, que es política. Cuando no hay carta orgánica, sí, no puedes trabar el funcionamiento de los gobiernos municipales. ¿Qué pasa? Una acción política del gobierno nacional, sí, en este caso aprueba la ley número 482, que es la ley de gobiernos municipales. Yeah. Entonces, supletoriamente, cuando no tienes carta orgánica, el gobierno nacional te impuso que trabajes y funciones sobre la base de una ley nacional, y eso se llama intervención a la autonomía, que es un tema político que trae mucha cola. Sí. Lo mismo pasa con algunos departamentos que no tienen estatuto autonómico, sí, y que están funcionando de manera tal que son los niveles centrales del Estado, especialmente el Ministerio de Autonomías, quien te dice cómo debe trabajar, cómo debe funcionar. Yeah. De hecho, en La Paz, te decía un ejemplo, La Paz lo ha hecho un poco más sencillo. Tenemos la ley 482, que es la norma genérica en ausencia de carta orgánica para manejar los temas municipales, pero el gobierno municipal sancionó una ley orgánica, no carta orgánica. Yeah. Una ley es orgánica cuando establece estructura, funciones, derechos y deberes. Esta ley orgánica es la ley 07, ley autonómica 07, reformada con la ley autonómica 13, 14 y 222, donde te dice cuál es la estructura del gobierno municipal y cuál es la estructura normativa del gobierno municipal. Entonces te dice, el Consejo Municipal emitirá leyes municipales, sí, ordenanzas y resoluciones. El Ejecutivo Municipal emitirá resoluciones, decretos ediles. Tenemos un proceso de desconcentración muy fuerte. En el caso de La Paz te dice resoluciones macrodistritales y resoluciones de secretarías municipales. Y te dice cómo debe funcionar la relación entre el gobierno municipal y los actores territoriales, que somos nosotros los vecinos, los administrados. Entonces lo ha hecho un poco más sencillo el gobierno municipal de La Paz. No todos los gobiernos municipales han optado por sancionar normas orgánicas, obviamente inferiores, porque una carta orgánica, ¿qué debiera darte? Una estructura municipal, sí, un sistema electoral para definición de cómo ha de funcionar tu gobierno municipal y con qué representación, porque hoy día la ley te dice poblaciones de más de 75,000 habitantes, 11 concejales, y posiblemente una carta orgánica te diga no, mejor lo hacemos por una base territorial, por cada macrodistrito 2, 3, o por cada pueblo indígena 2, 3, entonces es la carta orgánica la que te va a redefinir el espacio de gestión gubernamental. Te va a decir cuáles son los derechos y las obligaciones de los habitantes, el tema administrativo financiero, el tema de las estructuras técnico-administrativas, el tema de las finanzas municipales, que es un tema vital en este momento, claro, y que seguramente con esto del pacto fiscal y la ausencia de una concertación entre el Estado boliviano desde su nivel central, desde su gobierno central y todas las entidades autónomas, hoy para nosotros los que trabajamos en este orden es altamente preocupante, porque tú no sabes cómo funcionan las autonomías. Las autonomías no van a funcionar si no hay recursos económicos para invertirlos. Qué ilustrativo lo que nos acabas de contar, Marco, realmente muy interesante. Que no sea la primera, te voy a volver a invitar para que podamos ir descendiendo y ver las diferentes características que tiene. Con mucho gusto, Omar. Muchísimas gracias. Encantado de estar contigo. El doctor Marco Centellas, docente emérito de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, dando un vistazo cómo se organiza jurídicamente y las características que tiene ese ámbito jurídico en las autonomías en los diferentes niveles. Contigo, Henry.
Televisión para ti.